¿Qué tal, jóvenes? En este video vamos a revisar la lógica de operación de cómo trabaja la compuerta lógica llamada inversor o NOT. Como su nombre lo dice, esta compuerta lógica realiza la operación denominada inversión o complementación. Esta compuerta lo que hace es cambia un nivel lógico al nivel opuesto. Como bien sabemos, un bit, en términos de bits, un bit puede tener dos valores, 0 o 1. Si este bit representa la entrada que va a estar presente en esta compuerta lógica, lo que va a pasar es lo siguiente. Si el bit de entrada corresponde a un 0 lógico, lo que habrá aquí a la salida es un 1. Por el contrario, si aquí a la entrada hay un 1, lo que habrá acá es un 0. Recuerden que cuando hablamos a manera de hacer una relación en una implementación física, esto de los términos de bits, un 0 lógico en su momento puede corresponder a niveles de voltaje, al igual que un 1 lógico a niveles de voltaje. Un 0 lógico, por ejemplo, puede corresponder a 0 volts y un 1 lógico en su momento puede corresponder a 5 volts. Por lo tanto, si ya pensamos en una implementación física de esta compuerta lógica, si aquí en la entrada, la figura 1 nos muestra el símbolo lógico de la compuerta inversora, donde aquí esto es la entrada y aquí es la salida. Por lo tanto, si aquí a la entrada hay un 0 lógico, es decir, 0 volts, lo que habrá acá a la salida es un 1 lógico, es decir, 5 volts. Por lo contrario, si aquí en la entrada hay 5 volts, lo que habrá aquí a la salida será 0 volts. Es decir, lo que hace es cambia el nivel lógico al nivel opuesto. Y esta tabla de verdad muestra lo que les acabo de comentar. La salida es lo opuesto a la entrada. Esta tabla de verdad caracteriza en su totalidad cómo trabaja o cuál es la lógica de trabajo de la compuerta lógica llamada inversor o NOT. La figura 2 lo que hace es muestra la forma de la salida de un inversor, de esta compuerta lógica llamada inversor, cuando a su entrada tiene un impulso de entrada, el cual se describe yo creo que sin problemas, ¿no? Aquí lo que estoy señalando con el cursor. Es decir, durante el tiempo t subíndice 1 y t subíndice 2, el nivel de la entrada corresponde a un 1 lógico. Fuera, antes del tiempo subíndice 1 y después del tiempo subíndice 2, la señal de entrada, el nivel de la señal de entrada corresponde a un bajo, es decir, un 0 lógico. Y como habíamos comentado hace un momento, lo que hace esta compuerta lógica es que a la salida habrá lo opuesto que a la entrada, ¿no? Y aquí se aprecia. Antes de T1 todo es 0, por eso a la salida antes del tiempo T subíndice 1, el nivel de salida es en alto. Por el contrario, durante el intervalo de tiempo de T subíndice 1 a T subíndice 2, la salida es alto, la entrada es un nivel alto. Por lo tanto, aquí a la salida, durante dicho intervalo de tiempo, es lo opuesto, es decir, bajo. Y lo mismo pasa para un tiempo T subíndice 2. Después de un tiempo T subíndice 2, el nivel de entrada es bajo, por lo tanto a la salida será alto. Entonces aquí se puede apreciar el funcionamiento del inversor cuando tiene a su entrada una señal que varía o que alterna entre alto y bajo. Una forma de expresar mediante ecuaciones la forma en cómo opera esta compuerta lógica, ¿sí?
se puede expresar como aquí se muestra en la presentación. Si la variable de entrada se designa como A, es decir, lo que entra vale A, tiene un valor de A, y la variable de salida X, una forma de escribir en forma de ecuación la operación del inversor es de esta forma, como aquí se está señalando en el cursor. Es decir, que la salida X es igual a la entrada A, y este símbolo que aquí estoy señalando corresponde a la operación de inversor. La expresión anterior establece que la salida es el complemento de la entrada, de modo que si A es igual a 0, entonces X es igual a 1, y si A es igual a 1, entonces X es igual a 0. Es decir, es lo opuesto. De manera formal, la variable complementada se lee de esta forma como aquí se señala, ¿no? Es decir, esta ecuación de aquí se dice que X es igual a A negada o A complementada. Y bueno, aquí en la figura 3 tenemos el símbolo del inversor, y solamente aquí se está señalando que para una entrada A, la salida es igual a A negada, o también, como bien se comenta aquí, A complementada, ¿no? Los diagramas de tiempo no son exclusivos de las compuertas lógicas, mucho menos para la compuerta lógica NOT. Se ocupan para describir señales de distintos dispositivos, sistemas, y no nada más en el área de electrónica digital. En general, un diagrama de tiempos lo que hace es, como lo que se indica aquí en la diapositiva, muestra cómo se relacionan dos o más señales en el tiempo. Aquí en la figura 4 lo que nos indica es lo siguiente: es que dada una señal, si se considera una señal como entrada, donde que desde aquí donde señalo con el cursor hasta este tiempo subíndice, a este tiempo t subíndice 1, tiene un nivel de bajo. Lo que nos dice aquí también este diagrama de tiempos es que precisamente cuando este nivel es bajo, en la salida de un sistema, su salida es alto. Aquí también lo que nos indica es que a partir de el tiempo t subíndice 1 a este tiempo t subíndice 2, mientras la señal de entrada es un nivel alto, la salida es un nivel bajo. Y que después de un tiempo mayor a t subíndice 2, mientras la entrada es baja, la salida es alta. Repito, este diagrama de tiempos no es exclusivo de las compuertas lógicas. Claro, este diagrama, si ya lo identificaron, bueno, de hecho aquí lo indica el texto en la figura, este diagrama de tiempos está formado con la señal de entrada y la señal de salida de una compuerta NOT, el cual se presentó en la figura número 2. Es decir, en este diagrama de tiempo podemos observar cómo varía la salida con respecto al tiempo con respecto a una entrada. En este caso es la entrada a la compuerta lógica llamada NOT, y esta es su salida, y aquí se observa, ¿no? Es lo contrario, lo que entra sale de manera opuesta. Observemos el siguiente ejemplo, ejemplo 1. Lo que nos pide es determinar la forma de onda de la salida correspondiente a la entrada y dibujar su respectivo diagrama de tiempos con respecto a lo mostrado en la figura 5. Aquí tenemos la figura 5. En la figura 5, que corresponde al ejemplo 1, tenemos un inversor señalando su entrada y su salida. En este caso, la señal de entrada es un tren de impulsos que varían entre un nivel bajo y alto, es decir, entre un 0 y un 1. Lo que ya sabemos, a esas alturas, lo que ya esperamos aquí a la salida, ¿qué va a ser? Pues que toda la salida va a ser lo opuesto a la entrada. Es decir, cuando aquí a la entrada esté presente esta parte baja, lo que habrá en la salida es una parte alta. Cuando en la entrada esté presente esta parte alta, lo que habrá a la salida es su parte baja. Y bajo esta lógica lo mismo, ¿no? Cuando en la entrada esté presente esta parte baja, en la salida estará la parte alta, y así respectivamente. Es lo opuesto.
la salida será lo opuesto a la entrada. Y bueno, y aquí en la respuesta al ejemplo se observa el diagrama de tiempos, ¿no? El diagrama de tiempos, y se observa la lógica de operación que hemos estado comentando a lo largo de este video, de cómo trabaja la compuerta lógica llamada inversor. Cuando en la entrada es un nivel bajo, la salida es alto. Cuando en la entrada es un nivel alto, la salida es bajo. Entrada bajo, nivel bajo, salida alta, nivel alto, salida baja, nivel bajo, salida alta, ¿no? Entonces aquí en este ejercicio se representa el funcionamiento de la compuerta lógica NOT o inversor utilizando un diagrama de tiempos, ¿no? Jóvenes, les recomiendo revisar esta referencia bibliográfica para fortalecer lo visto en este video. Sería todo por este video. Saludos.